iglesia aplauda tanto, o sea, hace algún movimiento especial o algo. Digo, no, hombre, acaba de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te parece poco? O sea, y yo, si eso ocurre, yo me pondría de pie también y a dar saltos, y a bailar el kalinka, como hacen los coros rusos, todas estas cosas. Pero no me entendía, decía, tú eres un cachondo cuerda. Y en eso lo dejaba, mientras que no me diese 2 bofetadas, pues yo me conformaba. Redacto Amanece, que no es poco, se rueda. Del rodaje yo os puedo contar 10.000 historias curiosas. Ahí, por ejemplo, era una joya tener al lado a Ciges, que te contaba historias de su vida, y la vida de Ciges es mucho mejor que este guión. ¿Dónde va a parar? O sea, a mí me contaba un día que él se fue a la División Azul a blanquear su pasado, que su padre había sido gobernador civil de Segovia, entre otros sitios, y lo fusilaron los del levantamiento nacional. Y Ciges, igual que hizo Berlanga, porque su padre también había sido yo creo que fue diputado, tú miras pero no dices, pues, había sido republicano, esa es la síntesis de todo. Y se fueron los dos a la División Azul, y me contaba que estaba una noche, me dice, tío, estaba yo una noche allí con el mosquetón aquel, montando guardia, mirando al horizonte por ver si venía el enemigo. Dice, cuando amaneció me di cuenta que estaba sentado detrás de una tapia. Entonces el enemigo no venía por ningún lado, y si venía no se iba a enterar. Tenía que saltar la tapia para que se enterase. Ciges tenía un anecdotario muy bueno. A mí, con el primer papel que yo le ofrecí fue en El Bosque Animado, y me dijo, José Luis, tú eres de los directores maniáticos esos que hay, que quieren que tú digas el guión como está escrito, o eres como Berlanga, que me deja decir lo que yo quiera. Dijo, a este le pongo yo de ejemplo a Berlanga y no se va a hacer ahora el listo diciendo que... Y dice, no, yo soy de los que lo tienes que decir como está en el guión. No, si yo me lo aprendo y te lo digo, pero no se conformaba. Y en El Bosque Animado, en la secuencia en la que lleva un ternero para regalárselo a la familia Dabondo, dice, ¿me dejas que aquí diga que luego otro día les voy a traer unas gallinas de colores? Digo, pues dilo, que eso queda bien, eso sí lo puedes decir. Y se esponjó. Dijo, pues lo digo, y lo dijo, y queda bien. Es que este tipo de películas lo bueno que tienen es que un poco digas lo que digas, se entiende, es perfectamente comprensible. Primer turno de palabra que pasamos al alumnado, que es soberano, el que paga manda. Yo aplico la ley esta no del derecho, sino de las derechas. El que paga manda. Pero luego no hacen ni puto caso, porque habréis visto, porque ellos son nuestros empleados. ¿Sois conscientes de que el gobierno, los ministros, los diputados son nuestros empleados, que cobran de nuestros impuestos? Les estamos pagando. Pues tendremos que empezar a mandar y a decirles que el dinero que les pagamos es para que hagan lo que digamos nosotros, no para lo que dicen los financieros. Que los financieros no necesitan ni hablar, con echarse la pasta al bolsillo y no decir nada, ya está todo solucionado. Primera pregunta, a ver quién tiene el valor aquí de preguntar algo, que yo soy terrible. En las respuestas soy, me doy miedo. Pararme si veis que me paso. A mí sí me gustaría preguntarte algo con el pie que me has dado con este último comentario de la comparación entre Berlanga y tú, ¿no? Lo que te preguntaba Luis Ciges. Berlanga es conocido que prácticamente no tenía guión, que creaba una situación y dejaba que los actores improvisasen o semi-improvisasen la escena, los diálogos de la escena. Y en contraposición a eso está el director, que exige que el guión sea recitado tal y como está pensado exactamente. Eso implica 2 narrativas completamente distintas, ¿no? O sea, el peso de la estructura narrativa recae más en la sucesión de acontecimientos, ¿no? Y lo otro en los diálogos. Entonces, ¿podrías explicar esto un poco? Berlanga tenía vicios. Todos tenemos vicios, él tenía uno, que es que disfrutaba muchísimo viendo cómo los actores se peleaban por ganar una posición dentro del plano, una posición relevante. Entonces se daban codazos, yo creo que se pellizcaban en el culo, fue cuando estaba fuera de cuadro, cuando se aseguraban que el objetivo era un 50. Sí, exacto, era un poco el área que recibía los córners, eran los planos de Berlanga.
Y entonces eso marca la estructura, claro, tienes que tenerlo muy medido, de tal manera en cualquier caso que sepas si te va a valer para montar, y de ahí también los planos secuencia que hacía y todas estas cosas en las que tendría que repetir bastantes veces porque se le saldría uno de plano. Bueno, si le salía no le importaba mucho, lo que le importaba es que los que entrasen cupiesen y tuviesen cada uno su puesto en el papel. Yo lo de si cambiaban o no cambiaban los diálogos y tal, desde luego, conociendo al gremio actoral, tampoco puede dejar que diga lo que les dé la gana, porque se inventaría unos discursos que los que hago yo ahí. El de la calabaza sería un monólogo escueto, pero muy, muy preciso, y muy de entre frases lo solucionaban. Ellos le añadirían 20. Y esas cosas que me decía a mí Azcona, cuidado con los actores, que tú le dices a un actor español que cruce la calle y cuando está en el centro da 7 vueltas, vuelve un poco para atrás, adelanta un poco y tal, y hasta que llega a la otra acera se ha lucido por la derecha, por la izquierda, se ha subido los pantalones así para tardar un poco más, etcétera, etcétera. Entonces había que tener cuidado. Yo no estuve en ningún rodaje de Berlanga, sí que intercambiábamos opiniones cuando nos encontrábamos. Yo soy un hombre al que he admirado toda mi vida, me parece uno de los mejores directores de la historia del cine. A mí cuando me preguntan, y ya contesto por si alguien me lo pregunta en algún momento, que cuál es mi película favorita de la historia del cine, siempre digo dos, que para mí son la misma, una puede entrar en la otra y la otra en la una, que son Plácido, que es la película que me gusta de Berlanga. Hay otros que les gusta más el Verdugo. A mí me parece más pretenciosa, sin que en este caso lo de pretenciosa quiera tener un sentido peyorativo, pero Plácido me parece genial. Y la otra es El apartamento, la de Billy Wilder. Las dos hablan de la condición humana con una crudeza y con una risibilidad de esa mezquindad humana, etcétera, que me parece genial. Berlanga decía que el mejor reparto de la historia del cine español era el que había hecho John Amanece, que no es poco, y yo siempre decía lo mismo: coño, Luis, si son los tuyos, son tus actores, o sea que yo, entre otras cosas, los he cogido porque los he visto en tus películas. Claro, otros, hay algunos que no, pero la mayoría estaban ahí. Luego se le metió en la cabeza en que yo un día, en una junta directiva de la Sociedad de Autores, en la que estábamos los dos, yo le había llamado tontolino. Digo, pues yo qué te voy a llamar tontolino. Primero, no uso nunca esa palabra. Y segundo, ¿por qué te voy a llamar tontolino si no lo eres en absoluto? Pues me lo llamaste y me acuerdo y no lo olvidaré nunca. Digo, bueno, pues, será que me has cogido manía por otra cosa y te has inventado esta. ¿Cómo te inventas otras cosas? Pero en fin. No sé si he contestado a lo que me has dicho. Bueno, o por aproximación, por lo menos. No. Querías encauzarme por otro lado. No. Ah, no. Que vale, vale. No, que explicaras. Yo es que soy indómito. A los alumnos, Que soy indómito. No me cabe duda. No, quería que explicaras a los alumnos eso cómo se traduce al final en una película, o sea, esas dos formas de dirigir, en qué películas distintas se puede traducir, ¿no? No, si es que no hay esas dos maneras de dirigir así, cosa que dudo, que yo adjudico más a una leyenda en la que Berlanga, que tenía fama de gandul, era tan gandul que dejaba que cada cual hiciese lo que le diese la gana. Yo no me lo creo en absoluto. Y no es... Sí, estoy pensando, y hay directores jóvenes o de países del este, que es lo mismo, que usan esa libertad para luego remontar o hacer un montaje con lo que los actores han dado delante de la cámara. Pero ese es un cine experimental que tiene una trayectoria de cine experimental. Yo no sé si Lars von Trier hace esas cosas o si... A mí es que estos... El Dogma. Sí, el Dogma me parece demasiado dogma. Yo el Dogma realmente llega incluso a repugnarme, pero es porque tuve una historia personal con la productora de Lars von Trier en un congreso que hubo en Valladolid, donde nos juntamos productores de toda Europa. Yo solo había producido tesis en aquellos momentos y propugnamos los directores europeos que no se permitiese que en países europeos se hiciesen películas norteamericanas que se aprovechasen de las leyes proteccionistas europeas con respecto al cine, porque aquello era un fraude. Entonces esta señora dijo que de eso nada, que ella no votaba eso,
porque ella no podía votar eso. Dice, pues ya lo sé que tú no puedes votar eso porque tú eres una de las que lo estás haciendo, pero es que los demás no lo hacemos y nos estáis jodiendo. Lo de jodiendo no sé si lo entendió, pero el sentido general, pues no hablaba español, pero el sentido general sí se puso como una fiera y fue tremendo. Nos puso como ejemplo que el último rodaje de Lars von Trier había sido ejemplar, porque desde el primer día Lars dijo que iban a rodar todos los días desnudos y aquello le pareció a ella genial. A mí me pareció peligroso, dependía de la temperatura, dependiese el que cada uno quisiese lucir su desnudo, no lo quisiese lucir, y sobre todo que para la película iba a ser irrelevante. Ella pensaba que no, que era mejor. Sí, llevados por la sinceridad plena, a lo mejor eran más sinceros si estaban todos desnudos. Pero a mí me parece una gilipollez, pero eso tampoco era cosa de discutirlo allí con ella. En fin, que no lo sé si se hace eso, no sé contestarte, es el resumen. ¿Ves cómo podía haber terminado en 2 palabras? I don't know. Espera. Ana. Es que tenía que ver con esto que comentábamos sobre los actores, porque me extrañaba un poco cuando decías todo este asunto de robarse los planos, porque sí, creo que hay algo que también caracteriza mucho al cine de la misma época de María de los Pocos, que eran películas por lo general muy corales. Y todo el recuerdo que yo tengo o sea, la siguiente película que me viene a la cabeza es, por ejemplo, La Vaquilla. Creo que una de las cosas también muy interesantes de este tipo de películas es que son diferentes personajes, cada uno con una personalidad muy definida, que de alguna manera también reflejan prototipos también. Sí, es que hay películas que a fuer de ser populares, pues prácticamente retratan a todo el pueblo. O sea, tengo 700 que saco, es decir, que sí se acude a que tengan, no toméis la palabra literalmente, pero tengan un cierto prurito de representatividad, es decir, de que hay muchos personajes porque estás tratando muchos caracteres que se complementan, que se enfrentan, que quieren decir una cosa y quieren decir su contraria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo antes que nada, que era de lo primero que tenía que haber dicho, es que soy un admirador y bebedor de sus fuentes, de Berlanga, Azcona, Fernando Fernán Gómez, como director, como actor, me merece consideración, aparte como un actor excepcional también, etcétera, etcétera, etcétera. Y que de él hemos bebido varios directores que estamos haciendo, o que hasta ayer hacíamos cine, y a partir de mañana es difícil que lo volvamos a hacer, pero lo vamos a intentar en cualquier caso, como son Manolo Gutiérrez Aragón, que es permeable también a la escuela azconiana y berlanguiana, José Luis García Sánchez, es evidente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo no voy a hacer nunca películas a lo Berlanga, por más que lo parezca, ni a lo Azcona, por más que lo parezca, por más que he escrito guiones con él, y él ha escrito algún guión para mí también, porque están hechas. Yo no voy a ir a hacer lo que hacían ellos porque no sería sincero. Ellos han tenido unas vivencias que yo no he tenido. Lo mío forzosamente es una visión cultural de lo que ellos hicieron, y yo estoy opinando de lo que ellos hicieron. Ellos lo hacían, yo opino sobre lo que hacían, que es una visión totalmente distinta. Eso si se pierde de vista, no se entendería nada de lo que hago, porque yo, consciente de que estoy opinando, lo que sí hago es dejar patente que estoy opinando, y me distancio lo suficiente de los asuntos y de los personajes, y la manera de distanciarme, por ejemplo, es poner en sus bocas un lenguaje totalmente inapropiado. Los campesinos no hablan como yo digo que hablan, ni mucho menos. El monólogo de Pepita, del monólogo de la calabaza, no se da ni se dará nunca en la realidad. Sin embargo, las cosas de las que está hablando son perfectamente realistas. Que te capen el hurón, te puede pasar en cualquier momento que seas dueño de un hurón y que ya no cace conejo porque se desanima el pobre animal. Ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, el que quiera tenerlas en cuenta, el que no, que vea las películas como le dé la gana. Yo no le voy a decir a nadie que las tiene que ver diciendo, este es alumno de Berlanga, y otro que le discuta, no es alumno, es un glosador. Tal, pues que se peleen entre ellos, entre si soy glosador, alumno o uno que viene a joder la marrana. Es decir, pues no lo sé, perdóname. ¿No? ¿Te he contestado? Sí, por aproximación. Es que... sí, vale. Dice, me temo que si no se duplique... Bueno, antes de decir
única devoción, ¿no? Luego todos estos amigos han dado clases del cine, han seguido todos los cursos del cine, yo no. Pero yo sí, siempre hemos sentido mucha devoción hacia usted. Entonces, pues estoy súper contento porque entonces, vale, entonces, Algo malo va a decir. voy a soltar cosas y ya está. Sí. Me he acordado cuando usted ha comentado de CIGES, usted mismo ha dicho que cuando CIGES le soltó aquello de Berlanga, ¿no? Para ver si acaso usted se arreglaba, usted mismo le contestó que, bueno, que escribías para él. Es decir, bueno, no te preocupes, que yo cuando escribo no estoy pensando en ti, ¿no? Para ponértelo fácil. Entonces, ha dicho usted que se lo contó a CIGES, cuando CIGES le decía que Pero no lo he dicho, yo tengo una memoria espantosa, pero he dicho eso, lo pienso, pero yo creo que no lo he dicho. Sí lo he dicho aquí ahora. Ah, bueno, pero no lo he dicho, y es que yo ya digo, el amigo Alzheimer me está jodiendo la vida, o sea, pero no, por ahora no. Sí, es que eso es verdad. Decir que la mayoría de los guiones que escribo, en la medida de lo posible, pienso en un actor que lo va a hacer, pero como luego hay veces que no lo pueden hacer, tampoco me enamoro yo de la idea, porque luego a lo mejor no lo puedo conseguir. No, perdona, sigue. Ahora, para tocar esto que ha comentado la compañera, con respecto a Berlanga, bueno, usted se homenajea a Berlanga en la obra, ¿no? O sea, si se ve, si hay un olor a Bienvenido Mr. Marshall cuando llega el alcalde. Eso está claro. De Olivo, Y además no solo eso, sino que cantan Valencia, que es la tierra de Berlanga. Sí. Pero también le hago homenajes a mi padre y a mi abuelo. A mi abuelo está así de homenajes. Está muy extendido su trabajo de Berlanga, precisamente porque permite este tipo de uso, ¿no? Sí. Para que aclarar esa acotación. Y luego mi pregunta, ya sé que yo no sé si me lo digo más que usted, entonces mi pregunta es que en qué medida, claro, porque su trabajo también es muy intelectual y es muy reflexivo de la realidad que circunda, ¿no? Entonces, aunque usted utilice la ficción no es la verdad de por sí, pero sí utiliza estos personajes para hablar a través de ellos, no sé si me equivoco. O sea, No. Me imagino un poco ahí, que lo digo también lo comenté con Diego solo, con la idea cervantina esta de fue Sidi Benavente que me contó esto y como manera de la veracidad, y lo utilizo para soltar lo que necesito decir para combatir la carrera de caballería o para combatir la realidad circundante. Usted ha trabajado de esta manera, ¿no? Sí. Yo soy muy amigo del estilo indirecto. Uno de los últimos tuites que he escrito se dice que Rato ha dicho que era una broma todo. Como digo, se dice. Pero está clarísimo que las reglas las pone usted. Es decir, cuando haces ese Twitter, está clarísimo que la voluntad es de, esto lo voy a poner yo, lo firmo yo además. Sí, pero me da mucho miedo los jueces, que a los demás les dejan que prescriban sus penas antes de dictar sentencia, pero a mí no está comprobado. Yo me he inventado un personaje que además lo hago verosímil por los detalles que digo de él. Digo que es un señor bajito, que lleva tirantes por encima de la camisa y no lleva nada encima, solo la camisa, tirantes, que empieza hablándote con un poco de duda si debe continuar contándotelo o no, pero que a mí este personaje, este señor, un día me dijo: mire, perdóneme, usted no me conoce de nada, yo a usted tampoco, pero es que de vez en cuando tengo que contar algo que me pasó y que no me lo quito de la cabeza. Entonces le ha tocado a usted hoy, si no le importa yo se lo cuento. Dice: yo asistí a la muerte de Monseñor Escrivá de Balaguer. Este era uno de los que estaba con él. Dice: se murió blasfemando. Murió blasfemando a voces. Fue terrible. Pues lo siento que haya sufrido usted una experiencia tan dura, y ya está. Yo digo que me lo ha contado, si es verdad o no, pero es verosímil, porque digo que es bajito, con tirantes, tal, con esos detalles, sí. Y luego, pues como es un dato que conviene tener en cuenta por si acaso, porque aquel hombre no hay nada más que leer Camino para ver las cosas que decía. En realidad eran blasfemias contra la realidad. Era una cosa tremenda, pero por lo demás. Pasa que es que yo no sé cómo sería el ambiente que se vivía cuando usted rodaba Amanece que no es poco. Pues en el pueblo unos días. En 2015, el adocenamiento, la ausencia de voces intelectuales autorizadas, no sé por qué tipo de intereses es que no hay. Es que la realidad que estamos viviendo, usted que es un agente activo, cultural e intelectual, y no sé, ¿dónde se ha metido la gente? O sea, en mi infancia, que está llena de lugares comunes culturales, toda esa gente que tenía esta pose intelectual y que nos contaminó con ideas, no sé de qué manera, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están los intelectuales hoy? ¿Dónde está la gente que dice
Mira por la ventana y los ves por ahí, pero van a merendar al campo. Que no hay, o sea, ¿qué tipo de obras se hacen con este barniz, con voluntad de cambio, con voluntad de casi de generar el poema este de José Agustín Goiti sobre el lobito bueno, ¿no? Todo el mundo al revés, ¿no? La mujer era guapa y la princesa y el príncipe era malo, ¿no? ¿Dónde está ese mundo? O sea, ¿dónde está la gente que dice estas cosas? ¿Dónde estáis? Yo aquí. No, y en Twitter, a ver, que claro, sigue haciendo esa labor, ¿no? Pero claro, aunque siempre he tenido ganas de preguntar a los que van viendo, digo, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están? Hazte a la idea a estas alturas. ¿Qué está pasando? Está pasando que estáis tontos. Sí. Directamente. Yo tengo 68 años, hice lo que tenía que hacer, creo yo, cuando me tocó hacerlo, sigo haciendo lo que creo que me toca hacer y me duele mucho que los resultados de la actividad de varias generaciones terminen siendo nulos o casi nulos. O sea, a mí me parece que ahora mismo el hecho de que se siga o se use más que nunca la palabra antisistema para definir a alguien peligroso, a alguien dañino para la sociedad, me parece un sarcasmo. El sistema es lo peligroso. El sistema es el que es inaceptable, pero desde la más estricta y pueril lógica. Un sistema que produce muertos a millares todos los años es un sistema nocivo, suicida. Ojalá y fuese suicida, es genocida. Empieza siendo genocida si se matase a sí mismo, es decir, si desapareciese un estamento que se llama finanzas, si lo cualitativo empezase a predominar sobre lo cuantitativo en todos los terrenos de la civilización, creo que ganaríamos una partida importante, pero por lo menos lo que creo que sí es exigible es ese talante. No digo ni la puesta en práctica de una revolución armada ni ese tipo de cosas, no es que si no, no hay, no, es mentira, sí hay pequeñas parcelas, no, es evidente. El presidente de España hoy es desesperante. Y es un país donde a los niños, para castigarlos, se les manda al rincón de pensar. O sea, que no se les enseña a pensar antes. Ah, eso está bien. Castigado al rincón de pensar. Coño, que te obligue a pensar antes, verás como, ¿no? Entonces, esta es la base real que se está haciendo, pero es cierto que hay un todomarismo donde hay una pérdida moral, ética, yo no hablo de religión, de otra cosa, de nuestros valores, donde las cosas antes valían de otra manera, donde te podías relacionar con Yo lo que sé, no me gustaría enrollarme sobre este asunto mucho, pero lo que sí sé es que la radicalidad es necesaria, porque el mal está en la raíz. Entonces, la radicalidad como postura, o sea, yo no paso una, no me da la gana. Y a quien me lo pregunte se lo digo a la cara. Es decir, y ya está, es lo único que puedo hacer, no puedo hacer otra cosa. Pero, dígame usted, don Juan. Yo predico de cojones. Y con un par de cojones. Sí, yo fui cura. No fui cura, yo estuve en el seminario de los 12 a los 15 años. Pero es un mundo que se merece sermones, porque nos están dando sermones toda la vida. Voy a repetir lo que repito siempre. Por ejemplo, cuando antes hablabas de si se aplaudía o no se aplaudía, que se producía o no la presencia real en la hostia. Los mismos de teatro son cuestiones que aparecían en nuestra infancia y juventud. Sí. Yo ya sabía que sí. Y que siguen apareciendo. No, al obispo le di una patada en el culo. Fue sin querer, yo pensaba que era Bartolo, pero era el obispo de Albacete, Monseñor Tavera y Araoz, que es un nombre de obispo cojonudo, o sea. Esas cosas aparecen en tus películas como aparece la que antes citaba. Hombre, son mi vida. Eso marca, ¿eh? Alcalde, que siempre comentamos, solo tú eres. Todos somos gente, pero tú eres necesario. Que es verdad incluso para que pueda seguir la película, o sea. No le pido más.
Yo no quise entrar en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo cuando terminé en el seminario y salí de allí, lo único que quería era leer filosofía, economía, sociología, psicología, etcétera, y despreciaba totalmente la novela, incluso la poesía. La poesía le tuve siempre más respeto y sigo teniéndose. Y a la novela le tengo respeto, pero no le tenía ninguno, me parecía anecdótico, hasta que mi amigo José María Carreño, al que está dedicado el libro de de Tiempo Después, me convenció para que leyese una novela que se llamaba El Rojo y el Negro, y me la leí, y me dijo, ahora que te la has leído, como me fío de ti, subraya la cantidad de pensamientos maravillosos y de frases espléndidas que tiene y tal, y subraya, dice, pero me fío de ti, pero como no me fío del todo, subrayarlo a lápiz en vez de a bolígrafo por si quiero borrarla, y lo hice. Y es verdad que yo aprendí más del Rojo y el Negro que de todo lo que había leído de filosofía, de sociología, de economía, etcétera, etcétera, desde que salí del seminario. Y yo aprendí con solo unas frases de Jean Sorel cuando sale, ¿qué era? ¿Duquesa, marquesa o condesa? Era marquesa. Pues sale del dormitorio de la marquesa a altas horas de la noche y dice Stendhal, por aproximación, dice, y salió del dormitorio sin hacer ruido, pero en cualquier caso haciendo un poquito por si tenía la suerte de que alguien lo viese salir de allí. Joder, es una lección de psicología y de definición del ser humano perfecta y muy escueta. Podría ser un Twitter. Estupendo. ¿Qué decía? Estoy leyendo el libro, porque lo tengo que presentar, de Gregorio Morán, de su viaje a Santiago, del Camino de Santiago, Nunca llegaré a Santiago, se titula, y está lleno de cada capítulo, cada jornada es una cita de Goethe de sus viajes italianos. Y es maravilloso, tiene algunos que son geniales, pero bueno, eso ya vendré a hablar de eso otro día, porque más cosas. Sí. Bueno, varias cosillas. Bueno, aparte de agradecerte la presencia de este día aquí. Vengo por dinero, como todos. O sea, que pagar. A ver, que si no, no me pagan. Igualmente, gracias. No sé lo que pagan, ni sé lo que pagáis vosotros, pero sí. Me hace mucha bueno. Antes la película del igual del apartamento. Me da cuenta de que muchos de los cineastas, que ya son grandes cineastas, algunos ya como Berlanga y tal, que también, o como José Luis Bravo, que además creo que la ponen como ejemplo, ¿no? La de Camp, cuando daba guión, en sus días también ponía el apartamento como película artística perfecta, ¿no? Yo creo que, no sé, casi todos los grandes cineastas, aparte de considerar a Igualde como uno de los grandes padres del cine, utilizan siempre como ejemplos, ¿no? Para explicar cómo se tiene que hacer una buena película. Pero bueno, una de las preguntas que quería hacer era hasta qué punto hay una relación consciente con Azcona, ¿no? Con ese universo azconiano. Me parece que no es poco, ¿no? Por los elementos que te gusta mucho meter, que de las autoridades, digamos, el poder temporal y también divino, ¿no? De cura, también alcalde, de la Guardia Civil. Entonces, una de las preguntas era esa, qué relación hay, o qué permeabilidad consciente en la película de Ana Martín, un poco con los azconianos. Bueno, por un lado. Otra también, a propósito de esta película, también es la autoconsciencia de todo eso, toda esa simbología, por una parte surrealista, creo que es que definiera algún momento, no por hablar de Subruralista. Hasta qué punto tiene una simbología consciente, ¿no? Por ejemplo, de la entrada del alcalde al pueblo, una especie de ese Jesucristo siendo recibido, ¿no? en Jerusalén, no sé qué referencia por ahí tiene en la cabeza, pues o el hecho de que los hombres nazcan de la tierra, hasta qué punto todos esos elementos, digamos, absurdos, pero tiene luego también una parte consciente de esa crítica social y política, ¿no? En un contexto muy determinado. Pues se mezcla todo. De lo que has contado, por ejemplo, yo te diré que soy un enorme... En vista de que el lenguaje se nos ha tergiversado de tal manera que es encubridor más que definidor o más que comunicación, no, lo que intentan, en cualquier caso lo que intentan es comunicarnos una mentira, tiñéndola de verdad por la propia morfología casi de la palabra. Pero bueno, entonces
Para mí, un hombre muy enraizado en su tierra es un tío plantado en un bancal, es decir, eso no me lo va a quitar nadie de la cabeza. O un hombre, no sé, en Albacete es que tenemos una serie de palabras, de adjetivos. Un tío arbolario es uno que tiene la cabeza pájaro, es un tío que no piensa mucho las cosas y entonces pues se va por las ramas, es un arbolario. Un gambitero es uno que está fuera, como decía Antonio Gamero, no hay sitio donde mejor se esté que fuera de la casa de uno, ya que está todo el día pateando la calle y que está yendo de un lado y para otro. Ese es un gambitero de piernas, en movimiento. Eso es una transcripción simple de algo que me parece que es muy definitorio y que las cosas son así por algo, y que plantar a un tío en la tierra no estás haciendo nada muy raro, estás diciendo que es un crecimiento vegetativo normal y mientras él va pensando sus cosas y luego se queda cojito para toda la vida porque la pasión amorosa lo saca antes de tiempo, no es maduro para el amor. Entonces el hombre o se viene abajo cuando siente un movimiento carnal con el que hace palanca, claro. Entonces, lo cual es muy de admirar. Yo estoy seguro que todas las chicas pensaron, yo quiero conocer a ese hombre, o sea, por ver cómo consigue hacer semejante movimiento, o sea, pero por subirse luego ella y saltar a la comba con aquello, o sea, que en fin. Otra de las cosas que has comentado era lo último que has hablado de 3 cosas. Puede que más, pero yo... lo de Azcona. Pues fíjate, acabo de darme cuenta, después de tantos años, de tanta amistad con Azcona, de lo bien que nos hemos llevado, de lo que nos hemos querido, los ratos tan buenos que hemos pasado juntos, me doy cuenta ahora que nunca le pregunté ni intenté indagar si a él le gustaban esas películas que yo hacía. Es verdad. Y no tengo conciencia de si a él le gustaba aquello o no. Yo sé que, por ejemplo, cuando escribíamos guiones juntos, nos repartíamos las secuencias y una decía, esta la escribes tú mejor que yo, escríbela tú, esta, tal. O yo le proponía escribir algún guión y me decía, no, ese lo escribes tú mejor que yo. No, coño, te estoy diciendo que lo escribamos juntos es porque creo que juntos nos va a quedar mejor o tal. Decía, no, de eso sabes tú más que yo, cosas de estas. Azcona era un ser excepcional y era un hombre de una generosidad increíble. Tenía fama de malos prontos, o de que cuando bebía se ponía insoportable y faltón y no sé qué. No asistí nunca a uno de esos asuntos. Comí con él muchas veces, nunca cayó en uno. Tuvo gestos conmigo desde regalarme una ducha buenísima, una alcachofa de ducha, me la mandó, esto se lo manda el señor Azcona. Digo, pues cojonudo, y aún la tengo porque es buenísima. Luego ya cuando murió, pues su mujer me regaló tirantes que me pongo los días de fiesta, me regaló una mesa maravillosa, yo le regalaba el dibujo que hacía y vi que los colgaba, o sea que había un afecto real. Pero nunca, y ahora pienso si es que no me atreví a decirle, pero a ti te gustan las chorradas estas mías o no te gustan, no, piensas que son chorradas. Porque a esa pregunta yo ahora mismo me pongo en la situación y esperaría cualquiera de las cosas que me dijese, hombre, no, a mí... Hombre, hay personas que yo le he visto reírse con cosas mías, claro, nos lo pasamos los dos muy bien y nos reíamos muy bien, mucho uno de las chorradas que se nos ocurrían al otro, y era una muy buena amistad y me lo demostró siempre. Y luego al otro al que quería mucho era David Trueba. Hubo un momento, nosotros teníamos una comida que era Manolo Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, Sánchez Arguindey, Manolo Vicén, no sé quién más, y que aparecía por allí desde Serrat cuando viene por Madrid y tal. Bueno, y un buen día llama a David Trueba y le dice, oye David, ¿por qué no te vienes a las comidas esas que hacemos? Y dijo, pues yo soy muy joven. Y dice, por eso, que somos todos viejos, coño, vente tú también. Y vine al viejo. Y a la primera comida que vino tuvo un gesto buenísimo y muy generoso con David, que es que iban por la calle y venían 3 o 4 chicas de frente. Entonces las paró y dijo, perdonen ustedes, señoritas, ¿por qué no se acuesta alguna de ustedes o todas con este chico joven que es de un gran talento, que está muy bien, que le hizo un artículo allí? No se fue con ninguna, pero vamos, que le hizo el artículo muy bien y muy razonable y muy tal. Y David Trueba es un tío, la verdad, con mucho talento. Yo no quiero dirigirme a las damas aquí presentes porque cada uno es cada uno, pero era un tío estupendo. Azcona. Oye, sobre el asunto de la oralidad que hablaban antes, parecía que se entendía como una cosa más específicamente española, ¿no? En Berlanga, o hablabas también, aparte de tus películas, de García Sánchez. Y eran más baratas las películas, perdonad. Pero yo creo que no es solamente española, hay muchísimos casos que podemos recordar. Por ejemplo, estaba pensando en La regla del juego de
Sí. Que unas escenas de ese tipo también las hay en la película italiana, también las hay en Los españoles desterrados, por ejemplo, en el caso, hablabas de Ancona, a mí me gusta mucho también Alcoriza. Alcoriza es genial. Recuerdas de Mecánica Nacional, Sí, sí, las sí. más corales de historia, que es mexicana. Yo creo que esa forma de rodar es lo que es distinto, no controlar ese grupo. En las truchas, por ejemplo, es un descontrol, más que un control. Yo estoy improvisando, pero siguiendo tu discurso yo te diría que introduzcas un factor interpretativo, que introduzcas ahí un factor, y es hasta qué punto ese cine es un cine latino. Es un cine latino, porque el anglosajón es más, desde Shakespeare, es más del héroe. Y entonces las películas, los western, difícilmente son colectivos, o sea, es el héroe, está el bueno, está el malo, está la guapa. Hay momentos corales, por ejemplo, en Furia, por ejemplo, hay momentos enormemente corales. Pues tienen un comportamiento latino, yo voy a lo mío. No, pero es verdad que yo creo que se da con más frecuencia y con más... Tú date cuenta, yo estoy... Pero, no es muy buena la película, pero es muy asombroso esa forma de contarla, el carácter supuestamente eslavo. Sí, pero incluso los musicales que sí que se han dado desde los Dexter Williams, pero tiene una ritualización, es decir, está encorsetado y pues, el baile requiere una coreografía. Yo creo que más nuestro Renoir, por supuesto, podría haber hecho... Rossellini no lo hacía tanto, pero era, yo creo que por la escasez de medios, el momento en que se produce y tal. Sí, los italianos, desde luego. La idea de las escenas corales que pueden permitir ahí sí ciertos excesos de los actores, porque da igual, pues no atiendes a todo, es muy difícil verlo todo. Pues otra asombrosamente coral, que es Playtime de Katy. Sí. Playtime. Yo la he leído 10 o 12 veces y cada vez que la leo veo escenas que no había visto. Están transparentes personajes al mismo tiempo en cuadro. Esa es una de mis carencias. Es asombroso la cantidad de cosas que vas viendo, ¿no? De detalles que... Y es un modo característico. Pero también se da, por ejemplo, una película aparentemente tan organizada como Los náufragos de la calle, ¿cómo se llama? Como la película de Buñuel, El ángel estañado. También hay momentos... Sí, pero son estatuas, normalmente. Sí, que son estatuas en El ángel exterminador. También hay una cierta probabilidad, de otra manera. Eso lo requieren los asuntos. Hay asuntos que requieren un tratamiento coral y otros que son... Ahora mismo ya lo coral en España, con la legislación actual, no dan... porque sale muy caro. Pues tienes que pagar uno por uno a los actores. Bueno, Claro. todavía hacemos anuncios con los músicos y hay que pagar uno por uno y por eso los terceros se nos convierten en quintetos. Claro. Yo no sé si es eso. Aquí hay un momento en que hablo de un cuarteto y de un ochote y hay una errata y le llaman orote. Y digo, pues eso que han querido ahorrar. Seguro. La estructura, sin embargo, de Amanece que un poco sí hay cierta estructura parecida a la de los western, ¿no? Con este resines que digamos... Sí, pero... al pueblo desde fuera, conoce esa realidad y luego se acaba viendo, ¿no? Sí, eso es directamente western. Sí, es del personaje que llega a un sitio. Pero fíjate, al final todavía... Siempre lo moral en el conocimiento de esos personajes del pueblo. Pero mira a dónde llega eso, que es arquetípico de un western, por ejemplo. Aquí, como yo meto reflexiones también sobre el guión y sobre el rodaje y anecdotario y de todo, tú quedaros, si queréis, en cómo termina esto. Dice, cuento que cuando empiezan a tiros con el camión, cuando empiezan a tiros, yo me cago en el misterio y empieza a tiros. Dice, unos camioneros... Sí, estos son indios. Dice, unos camioneros que se habían detenido al ver las luces que procedían del escondido escenario del rodaje, se asomaron a este en el preciso momento en que Saza, un guardia civil furioso, disparaba hacia donde se encontraban ellos. Inmediatamente se tiraron espantados cuerpo a tierra, los camioneros, porque vieron que un guardia civil estaba pegando tiros en dirección a donde estaban ellos. Entonces digo, termino.
Un par de veces a lo largo de la película se alude, aunque no esté en el guión, a que Jimmy y a Teodoro, regalo de los dioses, ya es hora de decirlo, lo de Teodoro, los ha mandado a esos parajes un tal Pepe. Pepe es mi nombre de infancia. Mis hermanos y mis primos, Pili, Llanitos y Leovigildo, me llaman así todavía. El Pepe que guía los pasos de padre e hijo hacia esas latitudes y esas historias soy yo. Y yo no digo que Amanece que no es poco sea una niñería, pero no me importaría que se le considerase un juego de niños. Aún hoy, con cierta frecuencia, recurro a aquella niñez y a los besos que nos daba mi madre, a mi hermano Abel y a mí antes de apagar la luz para que nos durmiéramos. Fin. Es decir, terminar como un cuento, esto como un cuento de niños, tiene su sentido. El confesar que hay un personaje al que se menciona 2 o 3 veces, al que se culpa de todo lo que está ocurriendo en la película es Pepe, y que Pepe soy yo, es una cuestión de honradez. El confesar, como confieso aquí en el estreno mundial de Amanece que no es poco, que fue en el Cine Gran Hotel de Albacete, la última proyección que se hizo nunca, que es la película donde se estrenó en España 7 mujeres de John Ford, por ejemplo. El confesar que en ese folio que tuvo que leer otro, porque yo no pude, porque tenía una hepatitis y estaba en la cama, el que yo rodé en Albacete, porque era plenamente consciente que estaba haciendo la película más total que yo había hecho en mi vida, la más sincera, y que la rodé en Albacete precisamente para cumplir con ese requisito físico y moral, que era hacer lo que yo creía que era más ambicioso dentro de mi carrera, desligándolo de ambicioso de toda intención pecuniaria, por ejemplo, me pareció que había que incluirlo aquí. Entonces todo eso, aquí hay un magma sentimental, mental y semental que está, si no estaba explícito, por lo menos en el libro queda explícito. No sé qué me has preguntado, o sea que no sé si te he contestado. Sí, pero es que, insisto, claro, pues sí, nosotros nos criamos viendo western, o sea, y la idea de alguien que llega a un sitio y cuando sale de allí se ha modificado la naturaleza del sitio y él mismo como viajante, pues es una idea fascinante para contar historias sobre ella. Me estaba preguntando si la película se estrenara ahora, ¿no sería un coñazo recibir las quejas de 12.000 colectivos que se sentirían ridiculizados? Sí. Hemos perdido un determinado sentido del humor, lamentablemente, pero yo creo que hay que reírse. Hombre, la prueba la tienes en que cuando alguien hace una película como 8 apellidos, son 8 o 7, no sé, apellidos vascos, a la gente le hace muchísima gracia que se pueda reír de asuntos que han sido tabú durante mucho tiempo, por el asunto terrorismo y por el asunto no sé qué, pues que a eso se le añada humor, le hace mucha gracia. Bueno, pues los colectivos feministas, hablando aquí de la elección de la puta del pueblo, o lo de eso, sería tremendo. Los de los negros, los de racista, pues sería la leche. Claro, yo siempre digo lo mismo, oye, cuidado, que eso lo dicen los personajes o lo piensan los personajes. Yo no pienso como piensan mis personajes, sino no serían personajes, serían cuerditas, por todas partes. Pero sí, yo me temo que hubiese reacciones muy violentas. Como mencionado el tema del dinero, ¿qué opina de las subvenciones? Pues opino que todos los países civilizados del mundo subvencionan determinadas actividades y si no, no se podrían producir. Es decir, el libre comercio, que es una antinomia, o sea, de comercio de libre no tiene absolutamente nada, el pez gordo se come al chico y a veces el chico se come, aunque desaparezca el gordo no es porque se lo coma el chico, o sea que eso es así. Pero subvencionado está todo. En una economía de mercado como la que tenemos, lo que pasa es que la subvención se hace de otra manera, que es primando unas cosas sobre otras, se hace legislando. Pero la subvención lo único que hace es permitir que determinados productos se puedan producir. O sea, lo primero, la cultura no es la producción cultural. La cultura es esta mierda en la que estamos viviendo.
La cultura es el magma en el que se producen determinadas cosas, incluido lo que es una objetivación de hechos culturales, que son la creación de una música, la creación de una pintura, la creación de un libro, la creación de lo que... la creación. ¿Qué ocurre con eso? ¿Tú quieres que exista o no exista? ¿Qué ocurre con eso? ¿Que no es comercial o sí es comercial? ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué se va a primar? ¿Lo comercial? Lo comercial es precisamente lo que no necesita subvención. Claro. O sea, yo al que tenga un exitazo en cine le quitaba, y me incluyo, que yo los exitazos que he tenido no han sido tanto con las películas que he dirigido como con las que he producido. Pues yo le quitaba un buen pellejo, que ya te lo quitan. O sea, yo le he dado más al fisco español que lo que a mí me han dado en subvenciones en toda su vida. O sea, que no nos engañemos en eso tampoco. El dineral que se llevaron con los otros, que me parece muy bien llevado, me parece muy bien llevado si estuviese en escala con todo lo demás que se llevan, claro. Si no, es una faena que te hacen. O con Tesis, que dio mucho dinero y tal. Esto recaudó, está por aquí, recaudó... Fueron a verla, claro, esto luego habrán seguido 305.156 espectadores y la recaudación fue 605.262,97 euros. Pues no perdió dinero la productora con ese dinero, no. Pero tampoco nos hicimos ricos, ninguno de los que hicimos esa película. Sí, es verdad que sigue dando dinero. De todas maneras, el tema de las subvenciones es un poco perverso. En España, yo creo que en todos los países, la utilización ideológica que se hace. Ah, bueno, claro. Porque cuando se da dinero a los bancos, se ha dado mucho más que a la cultura durante un siglo. Y eso, a eso le llaman rescate. Eso son ayudas. Sí, sí. Cuando se le da al automóvil, se le da constantemente, se llama plan PIB. Cuando se le da a la iglesia, se le llama restauración de monumentos. Cuando se le da a la enseñanza concertada, se le llama de otra manera. Y el problema en España, pero yo creo que lo que en los países también pasa, es que solo se le llama subvenciones las que se dan a productos, digamos, culturales. Sí. Y es una manipulación. De todas maneras, bueno, en cuestiones culturales como en todas, eso ha existido siempre. Siempre. La gente no conoce la historia del Partenón. El historia del Partenón es que lo roba Felipe del Tesoro Común para construir el Partenón en Grecia. Gracias a eso hay Partenón y gracias a eso ganan dinero los ingleses, que han hecho una cultura de su vida con los mármoles de Filipe. Pero aquí solo se valora, Juan. Por ejemplo, el Museo del Louvre, que se ha ido robando a la gente hasta que lo tienes como museo, pero antes eran colecciones reales. Antes era también... Pero ya que están el papado tenemos el Vaticano. ya que están mentando lo que están mentando, Grecia no debe nada a nadie. A Grecia le debemos todos todo. Absolutamente. Entonces, Grecia debía de estar subvencionada, como tal país, ahora mismo. Subvencionada al 100%, y que los griegos viviesen como reyes. Pero coño, si les debemos nuestra estructura mental, si les debemos el Partenón, les debemos todo lo que tienen los museos británicos, alemanes, La idea de constitución pues, y la democracia. Pero bueno, lo que quiero decir es que es curioso que en España, en un momento te he dicho cortocito, hay un montón de jerga destinada, aunque no parezca subvención todo lo que es decisión a subvención. Se llaman ayudas, se llaman compensaciones, hasta las autovías. Ahora estamos con el lío de las autovías de Madrid, eso se llama compensación. Claro. Pero más allá de esa nomenclatura, lo que sucede es que hay un problema de enfoque. No es tanto lo que se llame ayuda o que se llame plan, No, es importante. sino que es que en España se asume que la cultura es un gasto y no es una inversión. Y por eso se equipara con esas partidas. Es decir, que es que en este país no se invierte en cultura. Se hacen gastos, hay una partida que el político de turno decide. Lo que quiero decir... Ideológicamente que tiene que ir para un sitio y ya está. No, pero el lenguaje es muy importante. La cosa empieza por pervertir el lenguaje. Pero no se invierte, sino se gasta. Subvención quiere decir de alguna manera que te lo están dando, que te lo estás tirando, que te lo estás regalando. En cambio, Sí, que les debes la vida. cuando se dice incentivos, Según ellos, tú estás en deuda con ellos y les debes la vida. a lo otro son compensaciones, es decir, todo es lo mismo. Tú en España dices que un tío es poeta, y es poeta, a picar piedra lo ponía yo para que viese lo que es ganarse la vida honradamente. Es muy importante. Cuando dices esto, la gente se queda muy sorprendida, porque dice, o sea que hay mucha más subvención. Es decir, lo que es muy evidente en los últimos años es que una crisis
crisis de otro tipo, pero ahí no la vamos a arreglar. Hay una crisis de otro tipo y es que hoy el sistema capital está funcionando mal. Está funcionando mal porque la mayor parte de las grandes empresas, las grandes, no las medianas ni las pequeñas, necesitan vivir de un tesoro público. Y esto no es normal. Antes, en la época gloriosa del capitalismo, el Forte vendía Fortes y ganaba dinero por el norte. En este momento no. En este momento para ganar dinero necesitaba coger el dinero del Estado. Entonces, yo creo que estamos en una mutación desde el punto de vista al cual no le veo mucha solución y por hoy es una mutación enormemente fuerte. Hoy las grandes empresas viven básicamente de los estados. Las grandes, las que diríamos aquí el IBEX, no las demás. Viven de ayer mismo. Algunas pequeñas viven de los ayuntamientos, de las concejalías. Es que todo va a escala. Pero es un fenómeno distinto. Pero normal, la maquinaria capitalista funciona a pleno rendimiento, que se decía, no, es que el mecanismo capitalista está reestructurándose a nivel de... No, lo que está haciendo es rendimiento, y de hecho nos han quedado todos sin nada. Más claro que el agua, digo, pero hay un cambio. Funciona perfectamente. Hay un cambio. Para nosotros no, pero para ellos sí. Hay un cambio enorme, porque por ejemplo, ya no se ya no se usa el consumo como antes. No, yo creo que el cambio es enorme, estamos en un momento de cambio, no sé hacia dónde. Pero por ejemplo, antes era absolutamente necesario que la gente tuviera dinero en el bolsillo para gastar. En este momento tenía una entrevista en la Sharp ayer, ya no hace falta que la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar. O no es eso lo que se tiene en mente. Pero en fin, creo que no importa y que me he ido por un lado personal, que me he ido por otro lado con el tema de subvenciones. Yo lo que sé es que está... Yo mi pregunta también tenía que ver con eso, que estaba pensando también a la vez, que si no tendría amanece que no es poco de 2015, donde la Iglesia serían los banqueros, la Guardia Civil... Tiempo después transcurre en el año 9.177 transcurre, y el mundo está bipolarizado de tal manera que existe el edificio de los sedicentes necesarios, que son una pareja de la Guardia Civil, unos marineros que les ha tocado por sorteo, dos barberos, porque la libre competencia, antinomia, insisto, es necesaria, es un principio general de general aplicación ineludible. Entonces hay dos representantes de cada uno. Y luego en un suburbio, en un poblado miserable, viven los paraos, que son muchos, y los del gran edificio son pocos. Y entre esos, pues se intenta una comunicación, que es uno de los paraos, que quiere entrar en el edificio mundial, que es el de la Plaza España, que ya lo tiene el chino, con lo cual ya no lo podemos hacer ahí. Pero este quiere entrar, pues dice que hace una limonada muy buena y que la quiere vender y que quiere entrar ahí. Lo que pasa es que el portero no le deja entrar porque dice que se desnaturalizaría, que si es parado, entra allí y empieza a vender, deja de ser parado. Entonces sufre merma ontológica. El alcalde se le ocurre que lo que puede hacer es enamorarse de su secretaria. Este le dice que el enamoramiento es una cosa muy seria, que no se puede enamorar así porque sí o porque venga bien para poder hacer negocio dentro del edificio aquel. Entonces el alcalde, que sigue siendo un hombre posibilista, le dice que no se preocupe, que aunque no esté enamorado, que lo que él le aconseja es que emplee el método empírico. Es decir, la chica se va a desnudar, se va a tumbar encima de una mesa y él la puede tocar. El método empírico es que la toque, ella lo puede guiar, pues toca un poco más abajo, un poco más arriba y tal, y que es un método por el que puede surgir el amor. Entonces, y ese es el, sí, y ese es el, de manera palpable, exactamente. Y ahí empieza el conflicto, y eso se desarrolla en 100 y pico páginas. Y termina como termina. Hay unos eclesiásticos que mueren, etcétera. Eso realismo nada. Yo creo que todo cine es enormemente intencionado y no hay nada, digamos, de ese estilo que en el cine no se puede dar el surrealismo, ni siquiera en el cine de Buñuel, porque el cine empieza cuando un director dice la cámara va aquí con este objetivo, el actor va a entrar por allí, al llegar allí se sienta, otro que está sentado se levanta, sale por el otro sitio. Lo que dice el actor es esto, o sea, está todo premeditadísimo. Hay 80 personas que están esperando a que llegue el director y diga la cámara va aquí con este objetivo. Y a partir de ahí todo, un director está obligado a responder a una media de 60 o 80 preguntas al día. ¿Qué quieres aquí? ¿Esto cómo lo quieres? Pasa también la llamada pintura surrealista, que también es casi surrealista, desde el punto de vista de la poesía automática prácticamente. Ahora mismo tenemos recorrido del
jornadas, que es una cosa completamente distinta que el título automático. Yo la verdad es que... Improvisación hay como un canal exquisito, ese tipo de dibujo. Claro. Todo lo demás, yo creo que se banaliza mucho esa idea. A mí, aunque pueda parecer paradójico, yo es que el surrealismo en arte, en arte plástica, o no me gusta nada. Pues, técnicamente, además, es muy malo, que no me gusta. Te quiero decir que Magritte es muy ingenioso, tiene muy eso, pero pinta como el culo, o sea, que son cosas... Básicamente, son los relojes blancos de Dalí, y eso no se quiere decir, son metáforas pintadas. Hay muy poco de surreal, hay muy poco de inexplicable, hay muy poco de azaroso, muy poco. Y suele ser de maniáticos, lo de Delvaux que estuve... A mí, donde esté Alechinsky, que se quite Delvaux. Se le llama azaroso a que no se sabe decodificar. Claro. Y en tu caso, yo creo que es todo hiperintencional, bastante más intencional que un cine supuestamente realista. Y bueno... Yo sé que podría explicar... ¿Cómo trabajas para, por ejemplo, hacer ese cine desde un punto de vista tan intencional? ¿Trabajas a partir de una sola idea y luego vas cumpliendo todo el desarrollo del guión? ¿O es al revés, a partir de pequeños elementos? Secuencialmente. Se va montando algo. No, yo puedo arrancar de una idea y la continúo. O sea, se me ocurre un arranque y de ese arranque... ¿Hay un plan global desde el principio? No. ¿O hay una anécdota de la que se va tirando? No, hay una anécdota. A mí el texto 7 me lo tiene que haber pedido el 6. Si no, no sé seguir. O sea, no... Porque hay ideas, antes, por ejemplo... A mí una cosa me tiene que pedir otra. Antes hablaba, por ejemplo, del tema de los enterrados en la tierra y, bueno, en relación con una serie de cuestiones, ¿no? De la manera que los están ahí haciendo como las coles. Pero vamos, eso puede leerse de un modo, entre comillas, surreal, pero también puede leerse como cachondeo sobre la autoctonía desde Grecia hasta Euskadi, es decir, los autóctonos del suelo. Sí, sí. También. O la alquimia, desde el punto de vista de la alquimia, de los homúnculos medievales, ese tipo de Sí, es cosas. verdad. Hay un montón de raíces, digamos, culturales en ese trabajo. Por narices. Si hubiesen nacido en el año 1, Habría menos. habría menos. O sea, se haría cortos en vez de largos. ¿Por dónde estaban las manos? Había... Begoña. Bueno, quería agradecerle que esté aquí, que es un trabajo y bueno, me llamó mucho la atención empezar hablando de honestidad. Pues es que soy viejuno. Sí, bueno, porque siempre ando con la teoría de, bueno, es una reflexión personal, ¿no? De que a más honestidad, más creativo tienes que ser, porque como eso está de moda. Porque tienes que partir de la base estricta nada. Claro, entonces siempre es esa lucha de si ya elijo ser honesto, sé que me tengo que crear una realidad y no puedes parar de crear porque sabes que no estás en el camino, o sea que no existe la honestidad en muchas personas. Entonces, de alguna forma no sé si esto que estoy diciendo, que es mi reflexión, es exactamente desde donde aparece contar las cosas siempre buscándole una creatividad para que al final Hombre, yo no me levanto diciendo tengo que ser creativo hoy porque si no me mermo ontológicamente. Pero hay una realidad por el temor no temor, pero sí darte cuenta del rechazo de ser honesto, o sea, de que siempre, o sea, siento que el ser honesto, si eliges ese camino, tienes que inventar cómo llegar a ser honesto, porque si no te vas a ir más corriente. Pero todo eso que estás pensando, que yo creo que es un análisis verosímil, es decir, que no le pongo ni la más mínima pega al análisis que estás haciendo. Lo que sí que creo es que, en definitiva, probablemente ser honesto es porque te resulta incómodo no serlo. O sea, por gandulería. Sí, o sea, la cosa va más por ahí. Vamos a quitarle mérito porque lo otro me causaría disgusto. Yo, mi madre me dice que no tengo picardía para mentir y digo que es por malería por no andar haciendo memoria. Sí. Realmente es eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que dar respuestas. Yo
joder, para que veáis que uno se contradice y que miento también. Hay un señor al que yo me cae como el culo, o sea, me cae como el culo. Y fui a un sitio y lo primero que hicieron fue presentarme. Dice, te presento a... Y yo tendí la mano, se volvió al que me presentaban y era él, que además ya nos conocíamos, y estreché la mano. Y con la mano estrechada dije, y si me cortaran ahora la mano, ¿qué razón llevarían? Porque es que yo no quería darle la mano a semejante sujeto. Pues me parecía un cerdo. Entonces, pues se la di. O sea que una cosa es predicar y otra, ¿cómo es eso? Predicar y otra... Sutil, ¿eh? Hubo error abstractivo. Es que estaba de espalda y no pudiste ver. Sí, no, sí, eso me consuela. El error abstractivo es Sí, sí, eso me consuela. Oye, José Luis, una pregunta difícil. Si amaestras una cabra, lleva mucho adelantado. Sí, yo parto de que todos tenemos una cabra dentro. Y si consigues amaestrarla, eso que te... Porque mi hermano y yo, todos los veranos, cuando nacían los cabritos en la aldea de mi padre, en una finca en Berlupe, nos adjudicábamos uno cada uno. El mío le llamábamos capa, porque queríamos hacer carreras con ellos, y ellos no corrían cuando les daba la gana. El mío se llamaba capa caída porque tenía una oreja para arriba y la otra para abajo. El de mi hermano se tiró un pozo. Y el de mi hermana era el más bonito, pero no había manera que anduviera ni hiciera nada. Entonces, y la tristeza es cuando decidían que había que matarlo y había que comerlo. Y cuando tú ya has puesto nombre ya a un bicho, matarlo te parece un asesinato. Es decir, que pasabas un mal rato de 1000 pares de narices. Y lo de la cabra empieza con un tuit. Lo de la cabra es una recopilación de tuites. Pero no fue idea del embajador en Londres. ¿Del embajador en Londres? Tenía una cabra con la región. Ah, no. Esto empieza con una cosa que yo escribí, amanece que no es poco, en el hotel, en el Eurobuilding. Y yo oía la radio siempre que iba para allá. En mi coche, luego comía allí y me tiraba 10 horas escribiendo. Y el primer tuit es... Yo le quise mojar la oreja a Monterroso. Dije, voy a escribir una historia de amor la más corta que se haya escrito. Y decía textualmente, querido Juan, 2 puntos. ¿Quién lo iba a decir? Ya no te quiero. Pero lo que yo oí en ese coche un día fue 2 cosas. Una, que estaban discutiendo con un teólogo malagueño, con un... ¿Cómo se llaman estos coños? Los de las catedrales, un canónigo de Málaga, que fue muy conocido. Era el año 66 o así, que se estaba hablando, 68 ya o 69. Se hablaba del fenómeno de la anticoncepción, los métodos anticonceptivos, todo eso. Y ya querían acosarlo al cura y le preguntaron, vamos a ver, padre, entonces, según usted, la mujer católica, ¿cómo debe enfrentarse al fenómeno de la anticoncepción? Y contestó, con conciencia perpleja. Añadí yo, y con 2 cojones. Y iba solo en mi coche. Pues luego llegué a mi casa y consulté un libro que era un tratado de teología moral de la editorial católica. Y resulta que existe la tal figura. Lo que yo recuerdo ahora es que más o menos venía a decir, y yo qué sé. La conciencia perpleja, la perplejidad consistía en que la mujer católica, ¿te vas a tomar la píldora o no? Decía, pues no sé qué hacer. Pues será pecado, pero tampoco lo dicen claramente que sea pecado, ese tipo de cosas. Unos marinos vascos que estaban haciendo la mili en la marina, en un buque de guerra, y uno le dice al telegrafista que era de su pueblo, oye, escríbele un telegrama a mi novia. Y ¿cómo le voy a escribir un telegrama a tu novia? Que siempre, si no se entera nadie, tú escríbele el telegrama a mi novia. Que yo no le escribo. Insistió mucho. Y bueno, venga, ¿qué quieres que le diga a tu novia? Y después escríbele, dulce amor de mi vida, mándame más latas de atún. Una síntesis perfecta del amor, o sea, pensar el amor sin latas de atún. ¿Qué sería? Una entelequia, una hipérbole, un sinsentido. Dulce, empezaba bien, dulce amor de mi vida, pero luego se iba a lo salado. Mándame más latas de atún. Pues si tú tienes inclinación a este tipo de cosas, luego hay otra, lo de escribir o no escribir. En el Teide, todas las noches, estas cosas me las contaba Azcona,
todas las noches iba un industrial con su protegida, que era mucho más joven que él, a la que protegía, me imagino, con una dotación económica, como fuese. Y allí había un hombre que escribía todos los días, que era César González Ruano. Y le dice la protegida al protector, ¿y ese hombre qué hace? Dice, pues no lo ves escribir. Dice, pero ¿y vive de eso? Y dice el industrial, si viviese de eso, escribiríamos todos. Pues eso. ¿Qué prefieres escribir? Ah, claro. Si viviese, bailaríamos todos como locos, si viviese de eso. Pero luego está la otra que comentaba yo aquí en Petit Comité, que era lo de que tú en este país dices, haga moneda, le dices, ¿y tú qué eres? Le dice, poeta. Dice, ¿y pretende vivir de poeta? A picar piedra te ponía yo, para que veas lo que es ganarse la vida honradamente. No te jode. Poeta, dice el tío, ¿qué es? Pues claro. Y qué ocurrencia, ¿no? Tú imagínate que alguien se entera de que yo cada vez que se vende, se amaestras una cabra, me llevo 75 céntimos. Dice, será golfo el cabrón, que le pagan por esto. Pues en ese mundo, en ese magma, nos movemos. Oye, Luis, antes hablabas del baile, las escenas de baile, como representación del acto sexual. Y me ha sorprendido mucho que Begoña no haya hablado. Hombre, Begoña, si tienes experiencia en ese terreno... Pero le digo que ha empezado a contarlo y ha sido coitus interruptus. Claro que si quieres le leo lo que Es que ella es bailarina profesional. Ya. Pero eso convertido en profesión ya tiene otro nombre. Sí. bueno, que estaba... Sí, en un musical, un pasador se sintetiza el acto del amor físico. Y luego ha hablado en la secuencia de total, que empezaba a contar una secuencia, y por cómo se refería a esa secuencia, pero luego no ha hablado de esa relación de una cosa. ¿De cómo termina? De baile amoroso. No, eso era contar una historia de amor en el sentido más general de la palabra, no del acto amoroso, contarla en un solo plano, que era lo mismo que los otros resumían una relación sexual en un solo plano también, pero era solo en cuanto a la medida del asunto y al encuadre del asunto, que era un solo plano. Eso termina con que una vez que han salido de cuadro él y ella, la cámara se queda en un vacío y entra un niño de unos 6 o 7 años. Y la voz en off, que es Agustín González, dice, fruto de aquellos amores desgraciados, nació Julito, que llegó primero al meteorólogo famoso que manda huevos, los meteorólogos famosos, y después a ente de ficción. Y entonces vemos que entra el niño, tal, no sé qué, cosas de eso. Yo tenía una pregunta, Sí. que estaba dándole vueltas, porque, bueno, como mi cabeza siempre está relacionada con danza, pues la película a veces me pasa de oír, perdón. Sí. Pero sí, claro, veía todo lo musical, me llamaba mucho la atención lo que es la escena, la puesta en la escena, ¿no? Pensaba, con este elenco tan grande, ¿quién está detrás dirigiendo? Porque hay... Los movimientos de masas. En Amanece, que no es poco, pues el ayudante, que se llama... Había uno que era Germán Ameave, y el otro, pero las coreografías y eso las hacía, lo de de los niños cantando. Eso es como muy... A mí me interesaba cuando no aparecía eso, o sea, o a lo mejor van caminando, van bajando con una canción, o como sí hay un trabajo que se ve que hace la cámara, pero claro, también yo aprecio que ya hay una disposición de tenéis que estar aquí por esto, o sea, lo que es la composición. Pero es absolutamente naif todo esto, lo del colegio, por ejemplo. Yo lo de esa escuela. Yo en Amanece, que no es poco, hubo días que rodé entre 28 y 32 planos. Lo normal, para que vayáis calculando un poco, es hacer 9, 10, 11. O sea, yo aquí me dejé la vida, pero literalmente, o sea, era un trabajo, y que un musical, por muy tonto que sea, como son las coreografías de dentro de la clase,
eso te lleva, cada número de esos te lleva un día de rodaje. Yo me los hice todos en un día. O sea, que yo soy un chollo para los productores que no lo confiesan nunca, pero ya no me jodas. O sea, eso se lo dejan a mi patrocinado Amenábar. Ahora mismo, cuando rodó Tesis también rodaba mucho. Ahora ya ha entrado en el Olimpo de poder rodar 9 planos al día, 7 planos al día. Ahí están Almodóvar, él y poco más. ¿Y qué referentes a dónde hay que mirar para hacer escenas así o esos planos de musical? O sea, ¿qué referentes tiene? Ninguna. Nada. ¿Es casual o casual? O sea, es No casual. Es desde una visión. De la visión de un director de cine que quiere hacer determinados planos, quiere insertar a los niños, a los que han dicho no sé qué, sacarlos en un momento determinado. Las enseñanzas que adquirimos en la escuela son no sé qué, se le dice el uno al otro. El maestro habla en griego puro, es veloz en cuanto al tirachinas y no sé qué cosas de esas, era el oquispodás, el rápido en cuanto a los pies. Todos los héroes griegos están caracterizados por algo que en genitivo y cosas de esas. No. Les hace que saben de inglés. ¿Él? Luego les hace que saben de inglés, ¿verdad? De las ingles. Las ingles tienen una posición muy comprometida en la realidad, no sabes cómo quedarte con ellas, es lo que articula las piernas y tal, pero el sitio que ocupan es complejo, no se sabe muy bien qué hacer con él. Para preguntar, la primera muy tonta. A propósito de la figura del meteorólogo de Total, luego los meteorólogos belgas también hay alguna especie de obsesión con el tema de la figura. A mí que haya gente que se dedica a decirte el tiempo que va a hacer me parece loable. Eso que llevas adelantado, yo lo miro en el teléfono todos los días cuando me levanto a ver si me pongo una camisa gorda o flaca o... Y luego además nunca acierto a poner o meteorólogo o meteorólogo o me lío y hago muchas erratas con esa palabra. Sí, no. Y que sea belga me da cierta confianza. Está ahí en el centro de Europa, ve lo que le viene por el norte, por el sur, tal. Dice, vienen vientos de Andorra, por ejemplo. Pues en la época franquista los meteorólogos que había aquí en el Instituto Nacional tenían graduación militar. Coño. O sea que yo es que No permitían que entrasen vientos de cualquier lado. es que era muy curioso porque yo he visto con uno que era capitán y me decía, yo es que nunca he sido militar, pero soy capitán. Joder. Pues decía la tramontana ni me la toquéis. El Mistral, encauzarlo. ¿Él, perdona? Que no decían nada de eso, de nube oscura. Sí, Lo surrealista que llega a ser esto. Joder. Sí, había cargos militares los meteorólogos no lo sabía, pero militarizaban a muchísima gente para funciones muy raras. Yeah. Pues te preguntará, volviendo otra vez a determinados grupos de personas, no sé, son como invasiones bárbaras, ¿no? Están los meteorólogos belgas, están los estudiantes americanos, están los invasores, ¿no? Sí. Toda esa gente de fuera que de algún modo viene. ¿Por qué o cuál es la explicación que de algún modo no, porque a mí o ninguna? que se tenga conciencia de que hay gente vecina, que hay gente fuera. Por ejemplo, yo quería que levitasen los sudamericanos, pero era carísimo. Y el único que levita en un momento determinado es que, además, eso me lo inventé, yo creo que no está en el guión, es Manolo Alessandri. Digo, pues que le pongan un cable, que tiren de él para arriba, luego ya lo borraremos, pero borrar muchos es muy complicado, es muy caro, quiero decir. Y bueno, que dice, hombre, no, hoy no, que me ha palabrado una viuda del pueblo de arriba, tal. Entonces, claro, pues el pueblo de arriba es necesario, de alguna manera, y luego estos llegan e invaden y le inflan a hostias al maestro, vamos, le pega un bofetón de mi pared de narices. Eso es curioso porque ese que se lleva el bofetón era el líder de comisiones obreras de Albacete. Ahí interviene mucha gente, el gobernador civil es el que canta el fandango de Huelva, que vino un día al rodaje, digo, ¿quieres cantar? Dijo, sí, canta fandango, porque yo sabía que cantaba bien, cantó y luego se volvió a su despacho. Todas las apariciones de actores no profesionales, muchos más considerados gentes del pueblo o digamos o intervenciones. El peloto es el que grita, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sí. Pues eso le adjudica al peloto.
que con perdón, el primer sueldo que cobró la primera semana eso fue de putas. Y no había que lo sacase luego de allí. Digo, que tienes que rodar más. Y decía, yo ya roda bastante. Sí, claro. Bueno, eso no lo sabía yo. El día que fui a la inauguración de la fiesta me llevan, fui con el gobernador civil, yo no sé si venía también el presidente de la comunidad, que sería Bono, bueno, desfilamos ahí todos por el pueblo, luego hay una cena y no aparece ninguno de los de Alianza Popular. Y me cabré, dije, pero ¿por qué no viene a la cena? No, porque tengo mala leche, José Luis. Digo, yo sé que tengo mala leche, pero no sé por qué lo decís, pues ponme un ejemplo. Joder, tener a Delfín, que era el que se había presentado por AP a la alcaldía, tenerlo toda la película contando viva el señor alcalde, tal. Y yo me vengo mala leche, digo, pues visto así, sí, llevo razón. Pero yo no pedí filiación a nadie para darle el papel o no. Pero en fin. Luego entiendo que no es casualidad cuando están justo con todas las secciones que la pizarra del colegio de los niños son palabras con SX y la final es ex-alcalde. Pues no lo escribí yo ni dije lo que eso fue el decorador, que fue ex decorador porque era fijo de Televisión Española, se vino a rodar la película, llegaron los de personal y se lo llevaron y me dejaron sin decorador. Sí. Y luego a mí de Amanece que no es poco, por si la veis alguna otra vez, porque tenéis mala cabeza, hay un momento en que yo decía que las cabras hacían estampas con el negro, con el Ngendomo. Y di una idea, dije, lo que podéis hacer como tenemos aquí. Nosotros teníamos al veterinario del pueblo con nosotros, porque los cochinillos, y digo cochinillos porque no valía uno solo, porque había accidentes con los cochinillos que pasé a Cije por el pueblo continuamente, les ponían una inyección, los sedaban un poco para que no estuviesen gruñendo, porque si no el sonido directo no valía para nada. Pero aquello producía un efecto de que se relajaban los esfínteres. Y Ciges estuvo cagado toda la película. O sea, en las de vestuario me odiaban. Dale el cerdito solo para el plano, que no se pase con él, o sea, solo para lo que es el plano. A ver si hay suerte y no se le cagan. Una cosa espantosa. Dije, pues como tenemos al veterinario, que es el que recita el romance de Don Gaiferos, es el veterinario del pueblo. Él sabrá qué cabras hay por aquí enfermas que se van a morir, seguro. Entonces las matáis y las disecáis, que es la única manera que se estén quietas para hacer las estampas. Digo, tú métete en lo tuyo y déjanos a nosotros hacer nuestro trabajo y bueno, hacer lo que queráis. El día de la noche que vamos a rodar, que está en Ngendomo allí diciendo, ella haciendo estas estampas tan bonitas que parezca un masái y que no venga nadie a vernos. Era catecúmeno. Y entonces, mientras que está diciendo yo que estoy aquí como un masái, que no venga nadie a vernos, las cabras, con el rodaje, se fueron descongelando. Entonces, si os fijáis, la que hay detrás de Samuel Claston, de Ngendomo, tiene el espinazo curvado por completo. Pues la barriga le llega al suelo y le salen unos pinchos de hierro por las caderas, que da lástima ver al animal. Y yo estaba deseando terminar, pues estas terminan llevándose el decorado con ellas. O sea, era espantoso. Para estas películas, una de las cosas buenas que tienen es que hasta lo que haces como el culo, lo que está mal, pues no importa. Pues que las cabras han cogido esa forma, ellas, porque para descansar, yo qué sé. Hubo cada historia, en fin. Yo tengo tres preguntas trascendentales. Una, ¿hasta dónde llega tu amor por Faulkner? Le tengo mucha consideración. A mí Faulkner me gusta mucho. Yo, el único problema que veo con Faulkner es que tenía peleas constantes con mi cuñado Manuel Marinero, excelente escritor, tal, murió un joven, se casó con mi hermana, le duró 15 días, en fin, una serie de datos biográficos. Pero él, que era un enorme admirador de Faulkner, mucho mejor lector que yo, un excelente escritor, murió muy prematuramente. Yo siempre le decía, pero fíjate, Faulkner, él bebía mucho, tenía un problema de alcohol clarísimo desde los 16 o 17 años. Y decía yo, pues imagínate cómo hubiese escrito Sereno. En vez de estar mamado, eso mismo lo escribe Sereno. Pues no sé, a lo mejor hubiese sido peor. Tengo uno de una librería de Barcelona, me regalaron una cosa cojonuda, la tengo enmarcada, me lo mandaron ya enmarcado, que es una foto de Faulkner con los pies encima de la mesa, como si fuese Aznar, y con un libro en las manos, que es así, y no, como Aznar no, se le cae,
porque además se amaestra es una cabra, lleva mucho adelantado. Y tengo a Faulkner leyendo se amaestra es una cabra. Y alguno va y dice, ¿y cuándo le mandaste todo esto a Faulkner? Dice, hace mucho, se lo mandé hace mucho. Pero mira, el hombre se lo está leyendo, con cara de felicidad, mirando a la cabra y dice, estoy leyendo aquí una cosa que tiene su interés. La segunda pregunta, ¿por qué Gabino Diego habla tan mal americano? Porque Gabino, o sea, porque es malo el acento. Es americano, él es americano y Sí. habla tan mal. Pues porque quiere hablar en español y habla con acento americano, pero yo creo que tiene un acento buenísimo. Tiene un oído que canta a Frank Sinatra de narices, el Gabino Diego, y es un peligro. El único que triunfó numerosas veces en el rodaje fue él, que iba por los pueblos de alrededor y conquistaba. Sí, sí. Mi tercera pregunta, ¿es verdad que lo gastó todo en vino? Antes se decía, por lo menos, ese se lo gastó todo en vino y en mujeres. Yo me lo he gastado todo en vino. Todo en vino. Sí, claro. Compré una bodega. Anuncio de la bodega. Hago un vino que se llama San Clodio, que es el nombre del monasterio que hay al lado de donde yo tengo la finca, es el monasterio de San Clodio en Leiro, que es donde se establecieron en el siglo XII, XIII los franceses, los monjes franceses, los cistercienses, y le dijeron a los ribeiranos cómo había que hacer vino, y lo hicieron con enorme éxito. Luego a Felipe II, los propios ribeiranos lo convencieron de que no dejase que se exportase ese vino a Inglaterra, porque a los infieles no había que darles semejantes placeres. Era mentira, lo que pasa es que exportándolo a Inglaterra a ellos se les ponía más caro el vino en su propio país, que era el Ribeiro, y no lo jodieron el vino de por vida. O sea, pues el Ribeiro fue sustituido por el Jerez, no por el Oporto, por el Oporto. Y luego levantar el muerto del Ribeiro ha costado Dios y ayuda. Yo lo he conseguido, un éxito enorme, es un vino magnífico, lo de venderlo es otra cosa. Yo, ciénaga que me digáis, yo aporto pruebas de que me meto. O sea, sí, cine, no hay manera de hacer cine, nada, ciénaga. Vino, no hay manera de vender vino en este país, ciénaga. Libros, ya me contaréis. Es paradigmático, o sea, que el que escribe un libro se lleve el 10% de su valor en librería es insultante, coño. O sea, dan ganas de no venderlos, de tirarlos. Yo cada vez que paso por la Antonio Machado, que es además la distribuidora de esta editorial, de Pepitas de Calabaza, que se llama Pepitas de Calabaza por el sermón de la calabaza que hace él, eso que me lo dice. Originalmente era un repollo, sí, pero no había repollos en esa época y me pusieron una calabaza. Que queda mejor lo de la calabaza. Pero un espanto. Bueno, este libro, Antonio Machado es la distribuidora. Tuvo este libro como 4 días en el escaparate. Y un día que bajé yo, lo cogí de un sitio donde había algún ejemplar, hice así sin mirar dónde, y lo puse delante de otro libro en el escaparate, y ahí se queda, mientras que dura. Pero luego vino la hija de un amigo mío, estaba yo sentado en la terraza, y me dijo, José Luis, ¿qué tal? Que no sé qué, no sé cuánto, no he leído tu libro. Digo, pues mira, vete allá a la librería de al lado, cómpralo y te lo regalo yo te toma, vale tanto, y yo te lo compro. Y ahora dice que está agotado, porque no lo tenían ellos, coño. Pero no digas que está agotado, y no lo tengo y si quieres te lo pido, pero si dices está agotado ya no lo buscan en otra librería tampoco. Es que hay mala leche en estado puro. Les doy envidia, ¿verdad? A Goitisolo, ya a todos. Pero no tienen esto, no tienen nada de Cuerda, pero no tienen nada de Sánchez Ferlosio, por ejemplo. Yo quiero leerme La Fanui, que no me lo leí, y ya no lo encuentro. No me pierdo nada. Pues él dice que es lo mejor. No pasa nada, tú eres... Pero anuncia completo de San Clodio. ¿Hay blanco y tinto? No, blanco solo. En el Ribeiro lo bueno es el blanco. No, hay alguno y alguno es bueno. El que hace Vilerma está bien. San Clodio. San Clodio, os cuento. Esto no debía grabarse. Pero, sí. No, pero os cuento el mundo en el que vivimos, coño, que es que conviene que se sepa para que así os indignéis más eficazmente. Yo ahora quiero que San Clodio se venda en los establecimientos del grupo Otter. Otter es Gerardo, que el primer establecimiento que tuvo aquí fue en la calle Costa Rica, que yo iba allí porque estaba preparando película en el despacho de Borau y comíamos allí. Es el primero que empezó a vender arroz con bogavante, tal, desde hace años. Y tiene los barriles, el gran barril, el barril de enfrente, el de Antonio, tal. Bueno,
Pues este hombre dice que pone mi vino en la carta si yo le doy 1.500 euros. Eso se llama chantaje, hijoputez, tiene varios nombres, pero es tremendo, coño. Es tremendo, gánate el vino trabajándotelo como yo. Yo es un vino que le doy a 6 euros, creo que ahora 8, y él tiene en su carta 24. De 24 restaurantes que tiene, lo tiene en 2 restaurantes. Y un vino que yo le doy a 6, lo vende él a 24 y quiere que le adelante por ponerlo en la carta 1.500 euros, vete a la mierda. Es insultante. No, pero si es que hay otro problema. Tú sabes, fijaros en los restaurantes, te sientas, pides, dice, ¿qué vino quiere el señor? Y el señor dice, pues no sé, no te dan la carta te la dan si la reclamas, si la pides. Te recomiendan y casi siempre ahora mismo un verdejo. Pues el verdejo se lo deben estar vendiendo a 1 euro la botella. Porque ahí se ha creado también, es que este país lo del cortoplacismo es espantoso. Claro, pero el modelo de negocio, yo insisto que como no soy contemporáneo, pues voy de culo. Con las prácticas contemporáneas yo no me entiendo, a mí me sale la dignidad y ese tipo de cosas. Con eso no se va a ningún lado. Os vendo una finca muy buena. Pues es una bodega de 1.500... Sí, pero la casa es una casa de 1.529, maravillosa, perfectamente restaurada, me costó un riñón, dentro tiene obras de arte considerables y fuera un vino maravilloso. Da igual. Y lo vendo amueblado y todo. Pero si es amueblado es muy caro. Y además me tenéis que adelantar 1.500 euros por ir a verla. El que no la ve. Hombre, por 6 euros podemos permitirnoslo para la fiesta del sur. Sí, pero 6 euros cada uno, puesto 1000 veces encima. Se inauguró el 13... Espera, os cuento la bodega. Se inauguró el 13 de abril, la Virgen María bajó de los cielos a Badiria. Pues bueno, aquí se celebró la fiesta de San Clodio. El primer año que yo embotellé fue en 2005. Y nos juntamos 200 en la inauguración. Allí hizo una noche maravillosa, estuvimos en la explanada que hay delante de la bodega, vino Amenábar, vino todo el gobierno del bipartito o tripartito, lo que fuese en Galicia, vinieron unas cantareiras que cantaban de miedo y que tenían un morro que se lo pisaban, era la gente más descarada del mundo y graciosas, como ya son, unas canciones verdes y guarronas estupendas que cantaban, se vistieron de gallegas. Terminó la fiesta a las 3 de la mañana, ya había empezado a las 8 de la tarde, y yo les dije, vestiros ahí en otra casita que hay adosada, en medio tiene una ruina que no hay manera de... Esa no la compró ni de coña, no me la vende la dueña porque no le da la gana, pues no la usa para nada tampoco, pero sabe que estando ahí me jode, entonces pues la mantiene porque es un motivo loable. Entonces cuando terminó la fiesta a las 3 de la mañana le dije, ir a cambiaros de ropa ahí a ese sitio, y yo les había dejado para que se vistiesen de gallegas. Y cuando salen les digo, ¿no se habrá quedado alguna de vosotros ahí dentro? Ahora voy yo a acostarme y me da un susto. Me dijeron, no, te hemos dejado el tanga de cada una. Y hemos dicho, a este hombre estas cosas lo mismo le gustan. Digo, pues estupendo, ya sabéis, he hecho una idea ya que veo que... Pues, lo que yo pienso de vosotras no lo voy a decir, os lo digo una a una, pero la leche. Cantaban unas cosas maravillosas. Y esa noche nos bebimos, entre los 200 que estábamos, 238 botellas. Y no se emborrachó nadie. Es un vino que no emborracha. Dije esto y se cabrea la gente. Digo, pues no te emborrachas si tienes aguantes. Si eres un mierda, ¿yo qué culpa tengo? Pero una botella no se lo emborracha. Yo le eché la culpa de la bodega y del vino a Amenábar y a Nicole Kidman, que no estaba allí. Pero de Nicole Kidman yo tengo otra casita a 10 minutos de allí, y en esa me llevé el camerino de Nicole Kidman. Tiene un sofá, un par de butaquitas, una mesa que tenía y tal. Cuando vienen mis amigos digo, ese es el sofá de Nicole Kidman, y se tiran de cabeza los imbéciles. Digo, que no está, si no está, ¿no ves que está vacío? Pues, ya vendrá un día que os tiréis de cabeza y de pie, lo que queráis. No os esperéis una conferencia tan amena. Va. Muy bien. ¿A qué nos podemos dedicar?
Yo, si sabes... te destripamos la intervención de pasado mañana y ahora siendo tontos. ¿Se puede ser feliz siendo tontos? No, al revés. Mañana, pasado mañana, no sé, el día 20, no sé qué, tenemos que estar en Béjar. Es Béjar, ¿no? De la frontera. Béjar. Pues allá ya tiempo tú. Vamos todos. Pues voy a Béjar de la frontera con David Trueba, hacemos pareja cómica. Y luego otra pareja la forman Manolo Vicen y no me sé quién es el otro, vamos, 4. A una cosa que organiza la SER, que ya hemos ido a Tudela, por ejemplo, a hablar de algo parecido. Y lo que dice que tenemos que hablar, a mí me manda, dice, tienes que hablar de si es necesariamente forzoso ser tonto para ser feliz. Pues yo no sé qué va a decir David, yo voy a decir lo que dijo Augusto Martínez Torres. El otro día empecé así, una chapa de estas, que estábamos 10 en una mesa. Y el último que habla es Augusto Martínez Torres, que fue crítico de cine del país y tal, es bisnieto, sobrino bisnieto de Azorín, que sabéis que era un hombre lacónico, escribiendo de frase corta, expresiva, adjetivos un poco rebuscados, pero en fin, pues este es descendiente. Y hablamos los 10, estábamos allí, pues no sé, Vicente Molina Foix y John Azcona, 10, y él el último. Y dice textualmente, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Pues yo lo que voy a decir en Béjar, o sea, que no hagáis el viaje, y yo voy a dejar que hable más David Trueba, lo animaré a ti algo más que tú hablas, para que no se quede la cosa corta. Sí, tiene mucho gracia y está muy bien. Y yo me puedo cortar en cualquier momento, porque me conozco. No me paráis ni a zapatillazos. ¿Cuál es tu personaje favorito o el más querido en una mente que nos conozco? No sé. ¿Cuál es el que te da así un punto más paternal? Si, es que si no me gustasen no estarían, es verdad, no te lo digo en plan chulada, Fijes, ni ¿no? mucho menos. Hombre, Ciges tiene mucha gracia, pero la perplejidad de Resines cuando le dice que si es padre, que un hombre en la cama es un hombre en la cama, tal, pues el hombre se queda. La verdad es que ahí estaban todos vendidos. Desde 3 días antes de empezar el rodaje, 4, yo andaba ya por allí dándome mis paseos y tal, y al pasar por la plaza estaban los vejetes del pueblo sentados alrededor de una alma que hay allí preciosa, que había. Y no sabían quién era yo porque no habíamos empezado a rodar y no habían visto que hay un tío que dice motor, tal, no sé qué, bueno, no sabían quién era. Y cuando pasaba yo estaban diciéndole un viejo a otro, pues no hay que dicen que van a traer rusos y todo. Estaba el hombre preocupado, y ahora nos traen rusos, lo que nos faltaba en este pueblo, que nos traigan rusos. Y luego el cura nos ponía el rosario a toda leche para que nos para jodernos, porque quería componer él la música de la película. Era ese padre Josete que tocaba la guitarra y cantaba canciones que él componía. Decía, pues esto les tiene que valer para la película. Y a lo mejor lo meto y triunfo, fíjate lo que te digo, pero no veía yo propio aquello. En fin. Pues Béjar, bueno, pilla allá al lado, yo tengo 2 billetes de tren. Y bailar, pues si les digo a los de la SER que podéis bailar algo mientras que hablamos y decimos que a nosotros nos produce gran placer veros bailar, que es un ese. Y yo conseguiría algún admirador allí en Béjar, yo aquí sí, tienen ese nombre propio, el teléfono o algo. Elisa, dime el apellido. Bueno, José Luis, estamos... no os esperabais esta erudición por mi parte, reconocerlo. O sea, Juan me va a echar una bronca de narices, eso ya me lo sé, pero bueno. Un admirador enorme que te llevó una vez. ¿Te acuerdas que di un tipo de decirte que eras su objeto de deseo sexual? Ah, no, coño, eso me lo dijo cuando empezamos a rodar tesis o en la preparación. En un momento determinado me dice Alejandro, ¿tú sabes que yo soy gay? ¿No? Digo, pues no lo sabía, pero enhorabuena, o sea, me parece muy bien. Y estaba Mateo Gil con él y le dice a Mateo, ¿le decimos a José Luis lo de Paquito? Y dice, sí, díselo. Dice, tenemos un amigo, Mateo y yo, que tiene 21 años, 22, es guapísimo, es un tío simpatiquísimo, inteligente, y tú eres su mito erótico.
Digo, ¿yo? Digo, sí, digo, pues será tuerto, además de todo lo que me has estado diciendo. No, 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 es verdad. Luego me da cuenta que yo formo parte de ese grupo que se llama, ¿cómo se llaman? Ositos, ¿no? Me quería mandar hoy una cosa. Claro. Y entonces, Me quería mandar una camisa para que se la firmase. ¿quién? Estaba un poco obsesionado. Un osito. Chicos. Y también es osito. O sea, es de los que dice que yo puedo llegar a ser su mito erótico. Pues te digo, yo a Amenábar le dije, como ponga para mi osito, la hemos cagado. Le digo, pues mira, no lo desengañes, porque está uno en una edad que no se sabe lo mismo, busco una alternativa, tú déjalo ahí. Y pasa el tiempo y me dice, oye, que ese sigue, dije, pues desengáñalo. Ya no me veo con fuerzas. Joder, sí es verdad eso, sí. Se casa Alejandro. Lo digo porque ha salido, lo he visto hoy en El Mundo. Se casa con su novio. Me lo dijo hace unos meses. Yo le he conocido a otros novios, pero este que de ahora no lo conozco. Es un tío maravilloso, Alejandro Amenábar. Tío cojonudo. Bueno, José Luis, pues muchas gracias. Que podemos... Tenéis prisa. Es que está esperando el profesor de inglés, pues tienen clase de inglés ahora, Eso tenía es clase una a las cosa 6 de 6 yo- a 8. Yo de las ingles lo que queráis. I don't know. Ah, viene del Caribe a dar la clase. Que muchísimas gracias, si os ha servido de algo mejor. Y si no, gracias.